en importación de crudo colombiano en 2022 gracias al acuerdo con Ecopetrol. Leemos también en Analítica, por ejemplo, declaraciones de Rafael Quirós, experto en materia petrolera. Decía, por ejemplo, refiriéndose a Chevron, que esa empresa tiene presencia en Brasil, en aguas atlánticas, en Vaca Muerta en Argentina, por lo que Venezuela no es su prioridad. Dice, aquí en Venezuela van a hacer inversiones muy limitadas como para autocobrarse la deuda que PDVSA tiene con ellos, que sobrepasa los 3.500 millones de dólares. Bueno, de todo el ámbito petrolero queremos conversar y por eso recibimos en el estudio, qué bueno que así sea, Andrés Rojas Jiménez, es periodista, editor de Petroguía. Andrés, qué gusto saludarte siempre. Gracias, Román, para ti, tu equipo de producción y por supuesto tus oyentes. Qué bueno para Colombia, ¿no? Totalmente. Fíjate que esto viene pasando desde el año 2019, a propósito de las sanciones. Hubo un pico, pero el año pasado pues, fue el año estelar, al punto que 30% de las exportaciones petroleras colombianas son para Citgo. Tuve oportunidad porque en Petroguía monitoreamos también el sector de los hidrocarburos colombianos y el presidente saliente, hasta el 31 de marzo de Ecopetrol, Felipe Bayón, en una rueda de prensa en Bogotá a finales del año pasado, decía que es un acuerdo muy favorable para Ecopetrol, la buena relación que se tiene con Citgo. Y de hecho, una de las discrepancias que existen, pues llega el presidente Petro, Felipe Bayón había sido nombrado por el presidente Duque, se mantuvo estos meses por la estabilidad que le daba a la empresa, y uno de los encontronazos que ha habido entre Bayón y el presidente Petro ha sido el tema Venezuela, pues en este restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, entre la administración de Nicolás Maduro y la de Gustavo Petro, pues ha habido una petición que se suspenda por parte de Venezuela, que se suspenda esa relación que hay entre Citgo y Ecopetrol. ¿Y no están dispuestos? No, recordemos que Citgo, digamos, fue nombrado por una directiva que viene desde el año 2015. Sí. Eso por una... Y todavía en la industria petrolera colombiana siguen trabajando tantos buenos profesionales venezolanos que en su momento tuvieron que salir. Sí, fíjate que en todo lo que tiene que ver con empresas de servicio, de hecho este es un evento que a mí me recuerda mucho el que aquí se hacía en Maracaibo, que los maracuchos lo llamaban el show petrolero, pero que era la feria latinoamericana. Era tal las dimensiones que se llamaba la exposición y el foro latinoamericano del petróleo por la relevancia que tenía Venezuela. Sí. Me recuerda más o menos eso, y cuando tú vas caminando por los stands, sientes el acento venezolano impresionante. Y bueno, como Petroguía siempre fue un referente por el mapa, sobre todo, bueno, obviamente me veían a mí con la identificación de Petroguía y bueno, había esa referencia y esa conexión, pues. Andrés Rojas, con nosotros. El otro punto de partida de esta conversación es ese otro titular de la mañana, que nos lleva a hablar de la licencia de Chevron, que en efecto ha tenido un impacto en la producción. Eso sí, lo han registrado. Te pregunto, ¿lo tiene en otras áreas? Es decir, ¿se registran contrataciones de personal o inversiones en infraestructura o compra de insumos o alianzas por servicios? Es decir, eso tiene un impacto más allá de meramente lo petrolero. Mira, sí ha tenido un impacto muy limitado, no como se quisiera, y entre otras razones, digamos, por lo que yo conozco, las fuentes con las que he conversado, Chevron tiene el interés de invertir. ¿Cuál es el punto? Es que la autorización no le permite invertir, o sea, la autorización lo que le permite es recibir crudo, mientras hay la expectativa de Chevron, es decir, fíjate que ellos están celebrando su centenario aquí en Venezuela, hay una campaña de responsabilidad social muy fuerte que ellos están llevando adelante, y está claro, y no es un tema de retórica, es un tema de realmente intención, pero si no hay una modificación en esa flexibilización que apunte a más, pues el efecto de Chevron es limitado. Entonces eso va a pasar en junio. Hasta este momento todo pareciera indicar que la OFAC lo que le va a decir es, mira, sigue en las mismas condiciones como tú estás, recibe tu petróleo, envíalo a Estados Unidos y hasta allí. Pero esa no es la expectativa que tiene Chevron aquí en Venezuela. Entonces, ha habido un efecto limitado. Creo que hubo un sobredimensionamiento por lo que uno recoge de los distintos análisis. Y hay una limitante adicional, Román, que es el cambio que se produjo en la presidencia de PDVSA. Hubo una orden que dio el nuevo presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, de abrir un proceso de auditoría de los contratos, sobre todo hacia China, porque había algunos que no se estaban cobrando, pero
Eso se da en un contexto donde no han mejorado las condiciones, es decir, las sanciones siguen estando allí presentes. Claro. Hay un envío, lo único que ha cambiado es que hay un envío a Chevron, pero el resto todo sigue siendo igualito. Entonces, hay una limitante en este momento para tomar petróleo venezolano, y a eso súmale pues el efecto de la competencia, es decir, el crudo ruso se llega a ofrecer con un descuento hasta $10 más barato que el crudo venezolano, y es un crudo de mayor calidad. El crudo ruso $10 más barato. Más barato que el venezolano, por el efecto de las sanciones hacia China. Entonces, con esa competencia es prácticamente bien cuesta arriba para PDVSA mantener, y entonces, digamos, tratar de ordenar, porque, digamos, el propósito de la auditoría es ordenar el proceso de compras y volver a hacer contratos fuertes como llegó a tener. Claro. Pero es básicamente esa razón por la que se buscaron intermediarios, es básicamente por el tema de las sanciones. Claro. Una vez, Andrés Rojas con nosotros, una vez saldada la deuda con Chevron, cuando quiera que ello ocurra, independientemente de ello, ¿qué crees que ocurra con la propia Chevron, con Repsol, con Eni? ¿Se podrá ampliar la licencia? ¿Se podrá extender la licencia? Digo, una vez saldada la deuda, cuando ya el objetivo no sea quedar tabla cero. No, bueno, ahí tendría que venir un mecanismo de ver cómo, de qué manera ese crudo lo va a seguir recibiendo. Es decir, por lo menos hasta este momento va a ser difícil, de acuerdo a todas las consultas que he realizado, que el Departamento del Tesoro revierta la decisión que tomó a finales del año pasado. Es decir, no es que va a retroceder, se va a quedar estática. Entonces, habría que ver si mejora. La expectativa que hay en Chevron, como en todo el sector de los hidrocarburos, de contratistas, es que haya una flexibilización y por supuesto, lo más deseable es que haya un levantamiento de las sanciones. Y ahora, por el lado de Eni y de Repsol, lo que se está buscando es que ellas tienen una licencia, pero que haya unas mejoras en las operaciones similares a las que se le dieron a Chevron. Razón entonces tiene Rafael Quiroz cuando dice que mientras la situación sea esta, pues Venezuela no es prioridad para Chevron. Absolutamente. No tanto, por cierto, eso lo dijo el profesor Quiroz en el programa con Ginette. Sí, casualmente. Bueno. Yo no me atrevería a decir que no sea prioridad. Yo sí creo que es prioridad y eso explica Chevron está haciendo un lobby político muy fuerte ante las autoridades de Estados Unidos para que haya una modificación de la licencia. Ahora, el problema es que Venezuela es un tema electoral dentro de las condiciones americanas. Entonces, ya estamos entrando en el sendero de la campaña electoral presidencial para la reelección eventualmente del presidente Biden y todas las complicaciones que tiene el Partido Republicano. Pero Chevron se está moviendo en otras vías. En el caso, fíjate, ellos están buscando participar en un proceso de una subasta que está abriendo el gobierno de Guyana, nuestro vecino petrolero, que está avanzando vertiginosamente en la ruta petrolera de una manera impresionante. Y básicamente porque prácticamente Guyana tiene un proceso de plena apertura al capital privado, sobre todo transnacional. Entonces, en la medida que eso acelere, en este momento Venezuela, si no tuviera sanciones, Venezuela podría decirse que está rey, porque las condiciones en Colombia están muy mal desde el punto de vista del sector petrolero, igual con el caso de México. El único que está avanzando aceleradamente es Brasil, pero Venezuela tendría un espacio por su condición. Pero el tema político en su relación gobierno-oposición, sumado a la relación con Estados Unidos, complica enormemente, y mientras no haya un restablecimiento de las negociaciones en México. Andrés, ¿coincides precisamente con el profesor Quiroz, con Rafael Quiroz, cuando dice que duda que se pueda alcanzar esa meta del millón? Mucho más lejana está la de los 2 millones, pero esa meta del millón, él cree que puede ubicarse al final de este año, precisamente gracias al aporte de Chevron, unos 950,000 barriles. ¿Cree? Sí, coincide. Sí, es más o menos el mismo consenso que hay entre los distintos análisis que se están haciendo, incluso internamente dentro de la propia PDVSA. Es decir, se está buscando finalmente alcanzar esa meta de 1 millón de barriles diarios. Pero eso no depende solamente de las empresas mixtas de Chevron. Están los campos que competen directamente a PDVSA y están los campos de otras empresas mixtas que no tienen las condiciones. Fíjate que veíamos hace 2 días la visita del presidente de Rosneft, que entonces aquí la gran pregunta que se hacen todos los analistas, entre ellos el profesor Quiroz, pero también te puedo citar a Francisco Monaldi, ¿cómo queda? Es decir, si en el momento que Rosneft y Rusia no tenía sanciones, que Rusia
jugaba un rol estelar en las exportaciones petroleras hacia Estados Unidos, no invirtieron en Venezuela, lo van a hacer en este momento. Habría que ver, porque digamos, en la declaración oficial que emitió el Ministerio del Petróleo se indica que el señor Sechin vino a reactivar las operaciones aquí en Venezuela, básicamente para poder impulsar la producción en las empresas mixtas donde tenía participación Rosneft, porque recordemos que producto de una sanción que recibió en el año 2020, hubo una operación en el gobierno ruso y entonces se pasó a otra empresa a que fuera la socia de PDVSA. Entonces ahí hay unos puntos que hay que aclarar para poder reactivar esa producción. ¿Seguimos siendo dependientes en alguna medida de Irán, del que llegaron repuestos en su momento, diluyentes? ¿Seguimos? Sí, en una menor medida, porque fíjate que el crudo pesado de la faja del Orinoco, que es competencia de Chevron, está recibiendo diluyentes de una manera bastante expedita, por cierto. Es decir, los reportes se están recibiendo, creo que la última cifra que vi eran 100.000 barriles de diluyente. Entonces ya esa producción, digamos, se salva y rápidamente ya está llegando. Y estamos viendo, fíjate, yo creo que lo que ha pasado en solo 3 meses demuestra la importancia que tiene el mercado de los Estados Unidos para Venezuela y una buena relación con las empresas norteamericanas. Es decir, cómo se puede reactivar rápidamente la producción. Yo creo que ese es el mejor ejemplo cuando uno ve la data. En el caso de Irán, se sigue dependiendo de eso, pero no llega con la regularidad que se necesita. Y un punto importante, se firmó un acuerdo, que es básicamente en este momento memorándum de entendimiento, con Irán para el tema de la recuperación de las refinerías, pero eso no ha avanzado. Es decir, porque eso no es un proceso de soplar y hacer botella, sino ya necesariamente ahí se va a seguir un proceso largo y eso es lo que complica un poco porque hay fallas todavía en lo que tú comentabas anteriormente con el tema de la falta de combustible para algo tan básico como es el rescate, la operación de las lanchas. Bueno, uno ve que en el interior del país, uno como caraqueño no lo siente, pero en el interior del país se siente mucho la intermitencia. Todavía, absolutamente. ¿Alguna región más afectada que otra? Total, mientras más te alejas del centro, pero fíjate, yo acabo de estar este fin de semana por cierto, un sitio que te recomiendo que vayas con tus hijas, el zoológico Leslie Panting en Turmero. ¿Ah, sí? Bellísimo, realmente. Tiene 60 años, una iniciativa privada, pero bien bonito, de fauna venezolana. Hay una danta. Danta. Sí, te voy alimentando nada. En la danta, ahí, claro, en ese verdad, sitio. Entonces, valga la referencia, pero es que un sitio... Y tú ves que las colas por esa zona de la encrucijada hay colas. Incluso en estaciones de servicio dolarizadas, no tan largas, pero en la medida que tú te vas metiendo carretera adentro hacia las periferias, es decir, hacia Mérida o en este caso hacia Sucre, ves colas incluso en las estaciones dolarizadas. Claro, un funcionario de la Guardia, cuando fui a Mérida el año pasado. Me acuerdo que tú comentaste. Decía, mire, no, acá la dolarizada tiene una cola, te estoy hablando del año pasado, ojo, una cola de 300 vehículos. Sí. No es el mismo problema de 2020. Claro. Hay que aclarar, no es el mismo, pero hay momentos donde si por alguna razón falla la refinería, hay fallas en el sistema de transporte, hay fallas hay un cuello de botella, se complica y entonces, bueno, hay zonas que salen afectadas. Y la calidad de nuestra... He leído por ahí en redes sociales, no sé cuán cierto sea y no sé cómo puede concluirlo la gente, que no sería de un buen octanaje el combustible que se está comercializando. No lo sé, pero lo he leído y por eso te lo pregunto. Mira, ahí está pasando un problema que es el mismo que pasa con los lubricantes y en días pasados estaba la Asociación de Fabricantes de Lubricantes haciendo ese planteamiento. Que dice que trabajan a 20-30% de su capacidad. Tiene que ver mucho con la evaluación que se hacía a través del INTEBEP. Es decir, esas pruebas que antes eran prácticamente un proceso automático que se hacían por la propia falta de recursos, no se hacen con la regularidad debida. Uno, por ejemplo, Román, una pregunta básica. Aquí nos pusieron un solo tipo de octanaje y eso que teníamos antes, el 91, 95. Entonces tú le haces la pregunta a cualquiera de los establecimientos cuál es y nadie te sabe decir qué tipo de gasolina está llegando a las estaciones de servicio. O sea, creo que es 95, creo que es 91. Es una mezcla entre 95 y 91. Es la respuesta. Entonces, digamos, hay una opacidad con el tema del combustible enormemente y uno ve pues las distintas quejas que hacen desde los propios usuarios hasta las advertencias
sobre todo yo creo que así como uno debe tener su médico de cabecera, uno debe tener El bombero. su representante de taller mecánico también, Eso. que es casi como un asistente médico. ¿Las guacamayas te están llegando a casa? Sí, todo. Con regularidad. Con regularidad. Ahí no hay, y loros. y no hay alteración en tu suministro de Sí, fruta. ahí baja, pero hay días que te llegan el mismo número de guacamayas y después veo una especie de Games of Thrones entre guacamayas y loros porque no se toleran realmente. Oye, te llegan loros solos, porque a mi casa cuando llegan loros es porque hay guacamaya, pero el lorito solo no llega. ¿Llega el lorito solo o llega la pareja de loros? Ah, sí. Entonces Oye, llega qué primero bendición. uno y después llega la pareja. Qué maravilla. Sí. ¿Te pasa que en las mañanas es más sencillo que se paren porque me imagino que salen con hambre después de haber pasado la noche, pero que en la tarde como que te pasan por delante de la casa y no te paran? Yo a veces en la tarde como no estoy, pero sí sé que han venido porque incluso creo que incursionan más allá De la ventana. de la ventana. Entonces creo que saben que no hay nadie y dicen, han cruzado. Entonces, y los loros también, se ve que han cruzado, porque una vez yo tengo un ventanal y entonces vi que estaba el loro ya en un mesón que tengo yo en la cocina y yo dije, no, o sea que cuando aquí no hay nadie, casa tomada. Exactamente. Pues, casa tomada. Andrés, muchísimas gracias Gracias por a tu ti, tiempo Román. siempre. Y qué buena tu cuenta siempre y tus viajes nos encanta. Digo nos encanta porque mi mamá le da like a todo lo que tú publicas. Andrés Rojas Jiménez es periodista y es editor de Petroguía. Cierro esta segunda hora de nuestro programa